Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber dicho presente en el día de hoy, por mostrar interés en este tema, que siempre es un tema que lleva con nosotros muchísimos años, pero que uno sigue leyendo y que uno ciertamente va aprendiendo un poco más a medida que va implementando y va entendiendo cómo estructurar nuestras clases, nuestras lecciones y nuestras actividades alrededor de lo que son los principios del aprendizaje cooperativo y colaborativo. No, vamos a ver, entre otras cosas, déjenme darle para el frente. Ahí. Entre los objetivos que tenemos para el día de hoy son tres principalmente, perdón, cuatro. Siempre me gusta ofrecer un trasfondo un poco teórico, ¿verdad? Del tema que voy a hablar, un poco para entender que esto no viene ¿verdad? De la nada, sino que esto es una estrategia de base científica, con un marco teórico y con mucha literatura que lo sustenta en términos de investigación. Vamos entonces a ver cómo consideramos o cómo distinguimos entre lo que son los grupos formales e informales versus lo que en la literatura se le llama pseudogrupo. Vamos a contrastar un poquito entre eso de aprendizaje cooperativo y colaborativo, porque muchas veces podemos entender que estamos usando aprendizaje cooperativo cuando realmente lo que estamos trabajando es aprendizaje colaborativo. Tienen muchos elementos en común, pero ciertamente hay unas diferencias que es bueno mencionar. Y finalmente, lo que yo me imagino que muchos de ustedes quieren saber es qué métodos, técnicas puedo utilizar para trabajar el aprendizaje cooperativo desde mi sala de clase. Van a ver momentos donde yo les voy a poner unas actividades interactivas para que ustedes puedan participar. Esa es la medida de que permite que la presentación pues, sea un poco más dinámica. Así que esta es la agenda, como les mencioné, están alineadas a los objetivos que les acabo de compartir. Y ciertamente al final pues vamos a tener una parte para que podamos reflexionar y que podamos compartir lo que llamamos los aha moments, ¿verdad? Los momentos aha o los momentos donde entendimos que una idea que teníamos previamente pues ahora fue clarificada o usted identificó algún concepto que antes no conocía, entre muchas otras cosas que pueden ocurrir durante la presentación. Puede ser que esta presentación sea un repaso para usted, de serlo así, perfecto. Su experiencia también es buena para compartir entre nosotros, porque nos nutrimos de las experiencias que tenemos en nuestra sala de clase. Así que como todos sabemos, el aprendizaje cooperativo viene de este marco teórico mucho más amplio que llamamos el constructivismo, recordando que el constructivismo no es una sola teoría, sino que más bien es una perspectiva psicológica y filosófica, ¿verdad? Acerca de la naturaleza del aprendizaje. Yo creo que ya llevamos más o menos unos 30 desde el 90 y pico, ciertamente más o menos formalmente, con un marco o un paradigma constructivista, por lo menos en documentos y en papel, ¿no? Más establecido, y a medida que hemos ido aprendiendo y que se ha hecho muchas investigaciones, podemos seguir afianzando que ciertamente pues este marco teórico pues nos apoya, está apoyado por gran parte de la investigación. Así que uno de los principios básicos de este paradigma o desde esta perspectiva es que las personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. Así que un aspecto epistemológico, y cuando nos referimos a esa parte epistemológica, es cómo se, ¿verdad? Cómo se construye el conocimiento, es que las personas son aprendices activos, ¿no? Y que en ese proceso de construcción, y ciertamente tenemos varios teóricos que nos han ayudado a entender eso a lo largo de la historia. Pero dentro de todos los teóricos que forman parte de este marco teórico amplio,
pues uno que se destaca para la estrategia que vamos a estar compartiendo hoy es el Lev Vygotsky. Muchos de ustedes probablemente conocen el constructivismo social o la teoría sociocultural propuesta por Lev Vygotsky y otros colaboradores, donde básicamente se le otorga un papel protagónico a las interacciones sociales en el desarrollo cognitivo del individuo, y la cognición o ese proceso de construcción del conocimiento o del desarrollo de los pensamientos psicológicos superiores, como él le llama, es producto, ¿verdad? O es parte de un producto social, parte de esa teoría medular, ¿verdad? Uno de los principios medulares. Permítanme por aquí porque veo que hay alguien que está esperando, no sé si lo admitieron, así que estamos aquí. Anyway, siguiendo acá un poco. Así que el concepto de la zona de desarrollo próximo o el Proximal Development Zone es lo que explica, es un concepto medular para la estrategia de aprendizaje cooperativo y de donde nace, ¿verdad? Lo que vamos a estar compartiendo más adelante como una estrategia de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Que se transfiere al campo de la educación, porque es esa zona en la que explica lo que el niño puede lograr por sí solo frente a lo que puede lograr con la ayuda de un adulto o de un par más competente. Muchos de ustedes probablemente en su experiencia formal en la escuela o en la universidad o en sus diferentes grados han tenido la oportunidad de trabajar en estructuras, en grupos, ¿verdad? Donde han encontrado que con la ayuda o en la interacción con otras personas, usted va desarrollando unas habilidades y unas capacidades que si lo hubieran puesto a hacer la tarea de manera individual o exacto, solo, probablemente no lo hubiera logrado. Así que son uno de los principios importantes. Siempre me gusta repasar un poquito esto de modelos, estrategias y técnicas. No lo puedo ocultar, ¿verdad? Toda mi preparación, como dijo la compañera al inicio, toda mi preparación es en el campo de la educación, así que no soy psicóloga, pero sí me he adiestrado como en el campo de la pedagogía y una de mis áreas de mayor pasión es precisamente lo que llamamos las estrategias y los modelos de enseñanza. Así que un poco entender un poco la estructura, ¿verdad? De cómo vamos viendo esto de más amplio a más, del macro al micro. Joyce, Well y Calhoun definen el modelo de enseñanza como un modelo de aprendizaje porque describe un ambiente de aprendizaje, el currículo y cómo los estudiantes aprenden. Así que ahí vemos cómo todos estos componentes se complementan cuando hablamos de los modelos. Y ciertamente esos modelos están fundamentados en las teorías o en elementos teóricos que tienen esos elementos filosóficos, psicológicos y sociológicos importantes. Así que algunos modelos, ejemplos que estos autores plantean en su libro de Models of Teaching, ellos lo agrupan por diferentes, ¿verdad? Los agrupan de acuerdo a sus bases teóricas y tienen lo que llaman los modelos de procesamiento de información y los modelos social constructivistas, dentro del cual, por ejemplo, tenemos esos dos ejemplos, pero ciertamente existen más. Así que un poquito de cómo yo conceptualizo esta jerga o este vocabulario que continuamente utilizamos en nuestra práctica, es que el modelo debe verse como algo más amplio, como una sombrilla, que es una forma, ¿verdad?, de ver el currículo, el proceso de enseñanza y aprendizaje, los ambientes, qué rol asumen nuestros estudiantes, pero dentro de ese modelo más amplio, pues podemos integrar unas estrategias y después a nivel más micro, ¿verdad?, de lo que hacemos el día a día, podemos entonces integrar técnicas y las técnicas van a ser variadas y diversas y las aplicamos en diferentes momentos, ¿verdad? Mientras estamos implementando probablemente una unidad curricular o una planificación semanal dentro de nuestra sala de clase. Cuando hablamos de las lecciones, usamos el término lecciones. Usualmente cuando planificamos nuestras lecciones, nosotros en ese momento definimos qué técnicas, que es el cómo yo voy a lograr mis objetivos, cómo yo voy a
a trabajar el contenido y cómo voy a también buscar evidencia para ver si hubo o no hubo aprendizaje. Así que aquí tienen algunos ejemplos de técnicas, existen muchísimas más, pero por eso clarifico los conceptos porque ciertamente los vamos a estar aplicando un poquito más adelante. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Así que un poquito ese trasfondo de lo que estamos trabajando en el día de hoy. Así que, ¿qué es aprendizaje cooperativo? ¿Cómo lo definimos? Y aquí tienen algunas definiciones importantes, ¿verdad? Es una forma de organizar esas actividades de enseñanza y aprendizaje en donde vamos a colocar a nuestros estudiantes a trabajar juntos para mejorar su propio aprendizaje, pero también el de los demás. Así que aquí la palabra cooperativo es lo que va a ser clave, porque entonces vamos a ir viendo que la forma en que nosotros estructuramos ese ambiente de aprendizaje va a promover no solamente el aprendizaje de cada individuo, sino que en el proceso de la interacción social y de la estructura que estamos organizando, se debe promover también ese aprendizaje de ambas, ¿verdad? De diferentes, de los demás. Así que vamos a ir viendo cómo la estrategia, desarrolla las habilidades sociales y el logro de los objetivos académicos que los estudiantes requieren cuando trabajan de manera conjunta, ¿verdad? Y hay un tutor o un docente, ¿verdad? Una persona que es la que tiene que gestionar esa estructura para que verdaderamente el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo sea efectivo. Y hago énfasis en estas definiciones y vamos a ver otras, porque muchas veces vemos que muchos docentes, muchos profesores se refieren a que trabajan de manera cooperativa en su sala de clase, pero lo confunden probablemente con colocar a los estudiantes en grupos a hacer algo, alguna tarea, pero no necesariamente hubo una planificación concertada de por qué estamos utilizando esa estrategia o esa técnica. ¿Ok? Así que Johnson Johnson, ¿verdad? Son autores bastante reconocidos dentro del campo de la literatura del aprendizaje cooperativo y ellos lo definen de esta manera, diciendo que existe, ¿verdad? El aprendizaje cooperativo existe cuando hay interdependencia positiva. Y esa palabra la vamos a ir revisando varias veces porque ese es uno de los elementos más importantes dentro de lo que conocemos como el aprendizaje cooperativo. Así que lograr que yo pueda alcanzar, ¿verdad? Que los alumnos sientan que pueden alcanzar sus objetivos, sí y solo si los otros alumnos de su grupo también alcanzan los suyos. Así que no es una interdependencia donde yo dependo de ti, tú dependes de mí. En la literatura hay varios autores importantes que ustedes cuando quieran hacer algún trabajo o referirse a alguien sobre este tema, pues los más reconocidos en la literatura son estos autores que vemos aquí, ¿verdad? Johnson y Johnson, Spencer Kagan, Robert Slavin, entre otros. Y ellos coinciden, todos estos autores coinciden que hay una serie de principios básicos que sustentan lo que es el aprendizaje cooperativo. Entonces vamos a romper un poquito el hielo. Tienen aquí, déjenme darle aquí un poco para colocar ese enlace aquí en el chat, de manera que puedan eh, entrar. Les coloqué también el QR code, ¿verdad? Como decimos en buen español, en el buen castellano. Les coloqué también el QR code para que pudieran entonces, si lo quieren hacer desde su celular, lo puedan hacer. Así que hay una pequeña actividad que yo voy entonces a lanzar para que ustedes puedan contestar, tomar unos minutos para contestarla. Me dejan saber si pudieron acceder a la actividad. Si tienen algún problema, para entonces ver de qué manera los podemos ayudar. Déjenme compartir los resultados. Déjenme saber si pueden verlo. Si pueden ver, se dan cuenta que este es el resultado de la participación. Ay, perdónenme, que parece que le di algo.
No, ¿pueden ver la pantalla? Sí, se ve la pantalla, Ok. doctora. Ok, perfecto. Tengo 8 personas que pudieron contestar. Me encantaría, lo voy a dejar abierto la participación para que en la medida que puedan, pues puedan también participar. Pero fíjense qué interesante lo que ustedes nos comentan aquí. Yo les pregunto que me digan en orden de mayor a menor los retos principales que ustedes han tenido como docentes o maestros en la sala de clase cuando trabajan con aprendizaje colaborativo o cooperativo como estrategia educativa. Y fíjense que hasta ahora, el número uno es lograr una participación balanceada de los estudiantes en sus grupos. Y vamos a ver por qué, porque eso es tan importante y qué podemos hacer para precisamente manejar ese reto que a lo mejor están enfrentando. Manejar los conflictos, que también es un elemento importante, la formación de los grupos. Interesantemente, el proceso de evaluación assessment es tal vez el cuarto lugar en términos de los retos. Así que vamos a ir viendo por qué tal vez esto se me hace un poquito más complejo que manejar ciertas cosas. Puede ser que me estén dando trabajo y eso les va a permitir a ustedes poder entonces identificar qué técnicas podemos utilizar para entonces atender específicamente eso que les está dando trabajo. Así que voy a entonces compartir, voy a dejar de compartir eso y voy entonces a compartir la presentación nuevamente para entonces eh, seguir acá. Aquí estamos. Ok, así que está abierto la actividad en Mentimeter, por si usted quiere, no ha podido participar, pues puede hacerlo todavía. Una de las cosas que en mi experiencia y en mi navegar sobre lo que es aprendizaje cooperativo, yo he encontrado es que la clave del éxito muchas veces, no es que sea la única, pero muchas veces recae en la formación de los grupos. Cómo nosotros hacemos ese proceso de formar los grupos. Así que cuando hablamos de un grupo cooperativo, se define como aquel que perdura en el tiempo, que tiene una identidad, que sus integrantes se conocen, se aceptan unos a otros y al igual que ofrecen apoyo mutuo, o sea que es un grupo que necesita tiempo para desarrollar esa cohesión, necesita tiempo para poder desarrollar su propia identidad y poder lograr lo que llamamos la cooperación y eventualmente también la colaboración. Hay autores que nos dicen, mira, hay diferentes tipos de grupos cooperativos que podemos formar o que se pueden reconocer. Están los heterogéneos, los homogéneos, los que se forman al azar, los que son seleccionados por los mismos estudiantes. Y según la investigación y la evidencia en la revisión de literatura, los grupos heterogéneos son los más recomendados por las investigaciones en aprendizaje cooperativo. Así que los últimos tres, lo que llamamos los homogéneos, los que hacemos al azar, o cuando dejamos que los estudiantes se seleccionen, no es que no los podemos utilizar, pero los podemos utilizar de manera esporádica. Así que como norma general, mientras mayor sea la diversidad, mayor es el potencial para el aprendizaje. Así que uno de los artículos que les envié es precisamente, tiene que ver en este elemento de cosas que debemos tomar en consideración y recomendaciones que podemos seguir para al momento de formar los grupos. Así que como les dije anteriormente, varios autores en esta área coinciden en que hay unas condiciones o lo que ellos llaman unos principios fundamentales que sustentan lo que es el aprendizaje cooperativo. Y entonces, si se fijan, la primer principio es el de interdependencia positiva, cómo lograr esa interdependencia. También el balance entre lo que es la responsabilidad personal y el rendimiento individual, la interacción cara a cara, porque si fíjense que esto se fundamenta en la teoría sociocultural de Vygotsky, por lo tanto la interacción es un elemento crucial en el desarrollo de las habilidades sociales e interpersonales y ciertamente en lo que llamamos la evaluación y el assessment periódica y el procesamiento grupal. Así que todos estos elementos son elementos que debemos tomar en cuenta y cuando desarrollamos nuestras lecciones o cuando decidimos
hacer una técnica, utilizar una técnica particular, la estamos haciendo conscientes de que estamos buscando desarrollar alguna de estas, o crear las condiciones del aprendizaje cooperativo. ¿Ok? Vamos a ir rapidito sobre cada una de ellas. Así que fíjense que esa es la definición que provee Echetía 2012, por lo que él entiende por interdependencia positiva. Así que se refiere a esa percepción por parte de los alumnos que están vinculados entre sí, de tal modo que en el desarrollo de sus tareas de aprendizaje ninguno puede tener éxito si no tienen éxito todos. Así que es como yo creo las condiciones para que en ese grupo se observe, ellos tengan esa percepción y sientan que yo dependo de ti y tú dependes de mí. Así que trabajar y aprender contigo me beneficia y nos necesitamos unos a otros y todos podemos aportar. Así que ese es el sentimiento que queremos desarrollar en nuestros estudiantes cuando estamos trabajando específicamente para lograr esa interdependencia positiva. Y esta es una de las más importantes porque los autores plantean que si no logramos desarrollar esa interdependencia positiva, dejamos entonces de hablar de aprendizaje cooperativo y entonces mejor le llamemos o un pseudo grupo de aprendizaje o un grupo de aprendizaje tradicional. Y esto pasa mucho en las salas de clase y yo me imagino que muchos de ustedes probablemente también lo vivieron en sus experiencias como estudiantes. Y también a lo mejor cuando estaban implementando en ese proceso de uno navegar lo que es el aprendizaje cooperativo. Y el pseudogrupo es aquel que definimos como lo que tenemos que trabajar juntos, pero no tenemos ningún interés en hacerlo. O sea, no tenemos otro remedio. Pues la maestra nos puso aquí, tenemos que hacer esto, pero no tenemos un interés genuino por verdaderamente lograr que el trabajo sea de todos nosotros. Y lo que llamamos entonces el grupo de aprendizaje tradicional, que es aquel que, pues, que hemos aceptado trabajar juntos, pero el hacerlo no creemos realmente que hacerlo nos brinde muchos beneficios. Esto puede ocurrir en el campo laboral, donde muchas veces nos colocan en comités, donde tenemos que trabajar en diferentes comités para poder desarrollar alguna tarea y el comité fue formado de alguna manera y nadie nos consultó o son personas que apenas conocemos y en el proceso no tenemos oportunidad de desarrollar un poco esa interdependencia positiva. ¿Ok? Otro elemento, ¿verdad? Es la responsabilidad y el rendimiento importante de que es cuando estructuremos esa tarea, es importante que cada persona tenga un rol. No necesariamente es que le tengo que asignar un rol específico a cada uno, pero sí es importante que nos veamos que cada uno de nosotros es responsable de realizar esa parte del trabajo para generar un producto colectivo. Así que aquí no quiero destacar lo siguiente, no significa que nos dividamos las tareas y las peguemos, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces. Ah, pues tú te encargas de la introducción, yo me encargo de buscar la revisión de literatura, algunos artículos, tú te encargas de hacer el análisis de datos. No. A veces cometemos el error donde el proceso de la estructura del grupo no permite que se vea que todos dependemos unos de otros y que tenemos que tener ese rendimiento individual para que podamos tener todos éxito. Así que el rendimiento grupal, el trabajo colectivo quede chévere, no puede servir para enmascarar el rendimiento individual. En otras palabras, tengo que mejorar y no vale esconderse en el grupo. Yo creo que eso era una de las cosas que ustedes mayormente se referían cuando dijeron en los retos, lograr esa participación balanceada tiene que ver con este elemento. Entonces, ¿cómo yo logro que de alguna manera todos los estudiantes en diferentes momentos de la tarea puedan asumir diferentes roles? No debemos cometer el error tal vez de decir, tú vas a ser el líder y ya a veces el uso de la palabra líder, pues a veces la persona puede entender que él es el que va a estar dando instrucciones a los demás.
Y a veces hay que tener cuidado con cómo asignamos los roles y que podamos intercambiarlos de manera que todos tienen que ser responsables de su rendimiento individual, donde yo no me puedo esconder. Tenemos a fulanito, porque fulanito, olvídate, vamos a salir bien en el trabajo final, porque esa persona es súper responsable, hace el trabajo súper bien. Pues eso quiere decir que yo me puedo recostar y no tengo que hacer mucho. Eso es lo que debemos evitar. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues hay diferentes formas en que nosotros podemos, número uno, si formamos un grupo heterogéneo, lo estamos formando precisamente porque entendemos que hay una diversidad en el grupo y que ellos van a depender unos de otros porque van a haber unas cualidades donde unos resaltan y otros, y hay una combinación de esas cualidades. Así que ese elemento de la formación de un grupo heterogéneo también va a permitir que cada uno pueda ser responsable del trabajo. ¿Okay? La interacción directa, cuando hablamos de esa interacción directa, salones donde a veces la estructura de los salones puede ser, ¿verdad? Puede favorecer o no favorecer el implementar el aprendizaje cooperativo, porque ciertamente tener salones donde las mesas, las sillas sean movibles, que podamos movernos y que pueda haber esa interacción es recomendable. Así que cuando hablamos de esa interacción nos referimos a esa necesidad de poder estar frente a frente para que entonces podamos ver el compromiso, ¿verdad? Como les dije ahorita, cooperar no es trabajar individualmente y luego pegar los trabajos de cada uno. Esta condición depende mucho del tamaño y la composición heterogénea, como les dije anteriormente. La fórmula idónea por excelencia es el 2x2. Grupos de 2 o 4 estudiantes, o podríamos inclusive hacer grupos de 3 personas. Cuando hablamos de números pares es porque queremos esa interacción cara a cara que se fomenta cuando estamos en esos pares, pero no importa, pueden ser grupos de 3. Un grupo de 5 puede funcionar, pero ya ahí las cosas se van poniendo un poquito más complejas, porque entonces tenemos que planificar un poco mejor cómo vamos a dividir las tareas y cómo vamos a asignar los roles y cómo vamos a estructurar la actividad de manera que todos tienen una participación importante, ¿ok? Como cuarta condición importante es las habilidades sociales e interpersonales. Yo creo que esto es un elemento que ciertamente le debemos dar una atención bien particular, sobre todo ¿verdad? Por todo lo que hemos vivido en Puerto Rico recientemente, que tiene que ver con el huracán María, la pandemia, los terremotos, todos estos eventos que han trastocado un poco la educación presencial y que obviamente nos ha movido a la virtualidad, como que ha tenido sus beneficios, porque todos aquí estamos conectados en un mismo espacio y podemos compartir ideas y hay unos beneficios. Pero cuando hablamos de esas habilidades sociales, también tenemos que hablar que tienen que ver con la parte de esas cualidades personales, cómo yo desarrollo esas destrezas que son importantes para poder entonces interactuar con otras personas, ¿verdad? Ese aspecto emocional, social, que es tan importante para verdaderamente lograr los objetivos académicos y los objetivos que tenemos como aspecto social. Así que esta es una de las condiciones a veces más difíciles, porque cuando empezamos a trabajar con el aprendizaje cooperativo de manera tardía, muchas veces no se han desarrollado estas destrezas. A mí tengo que confesarles que me da muchísima pena cuando escucho maestros de escuela diciéndome que no utilizan aprendizaje cooperativo o que no desean utilizar esta estrategia porque tienen tantos problemas y tantos problemas con los padres porque se quejan de que los padres no quieren que sus estudiantes trabajen en grupos. Por las malas concepciones que se le ha dado a lo que es los grupos los trabajos en equipo, los grupos de trabajo, o le han llamado aprendizaje cooperativo. Así que
Es bien lamentable que si desde niños los niños no se exponen a estas estrategias o estas condiciones de aprendizaje cooperativo, ciertamente se van desarrollando como jóvenes y eventualmente como adultos que no han podido desarrollar esas habilidades para precisamente adaptarse a trabajar en diferentes escenarios y con diferentes personas. Así que estas habilidades hay que enseñarlas y se pueden aprender, pero se aprenden practicando, ¿ok? Y es importante que entendamos que eso va a tomar un poco de tiempo, que no hay un gen que se activa automáticamente cuando yo digo vamos a hacer esta actividad de aprendizaje cooperativo y yo voy a esperar que todas las personas que estén en ese grupo se lleven bien y que no hayan conflictos. La realidad es que eso no es así, que tenemos que entonces planificar nuestras actividades para desarrollar estas habilidades sociales que son tan importantes. Cuando hablamos de esas habilidades sociales tan importantes nos referimos como esas habilidades que tienen que ver con escuchar a los demás, con el poder ofrecer retroalimentación constructiva, donde sea hacia no atacar a la persona, sino que sea poder ayudar a que el trabajo sea mejor, ofreciendo esa retroalimentación y que la persona lo reciba como algo positivo. ¿Ok? Así que cuando hablamos de esto, pues podemos decir que es que disfrutamos trabajando en grupo porque nos escuchamos y sabemos organizarnos para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Finalmente, la quinta condición o principio importante que tiene para que el aprendizaje cooperativo sea exitoso es precisamente la evaluación, ¿verdad? Lo que llamamos la evaluación y el assessment es sumamente importante para que el aprendizaje cooperativo se dé. Así que algunas técnicas de evaluación o de assessment importantes que podemos utilizar para lograr que el grupo funcione adecuadamente es los cuadernos de equipo, las evaluaciones grupales, listas de cotejo, la observación del profesor, la coevaluación, la autoevaluación también es importante. Desarrollar todos esos instrumentos va a permitir que este elemento se vaya desarrollando, ¿ok? Así que van a darse cuenta, y esto es lo que yo por lo menos les puedo decir que me ha pasado a mí, que cuando uno está empezando a trabajar esas estructuras de aprendizaje cooperativo, solemos invertir bastante tiempo en lograr estas condiciones, desarrollar los instrumentos adecuados para guiar el grupo y para que entonces se puedan ir desarrollando esas interacciones de manera más autónoma. Al principio va a requerir un poco más de estructura de parte de nosotros, pero en la medida que los estudiantes van acostumbrándose a qué es lo que se espera de ellos, cómo se espera que ellos trabajen en los grupos cooperativos, cuáles son las destrezas personales e interpersonales que necesitan desarrollar o que necesitan para poder tener éxito, vamos a ir viendo que definitivamente cuando lo pongamos en práctica, los retos que mencionamos al inicio pues van a ir siendo cada vez menores. ¿Ok? Voy a hacer una pausa aquí para saber si hay alguna duda antes de pasar a lo que es colaborar. No estoy mirando, estoy viendo a ver si hay alguna pregunta. Alguien que quiera comentar algo de su experiencia o de previos trabajos que hayan hecho. Profesora, por lo menos en el chat y no hay nadie levantando la mano Perfecto, tampoco. no hay problema. Hago las pausas porque a veces es importante hacer esas pausas para poder procesar la información, a lo mejor aclarar alguna duda y como estamos bien de tiempo, pues podemos entonces hacer esas pausas y a lo mejor no tenemos que esperar hasta el final. Pero si no hay dudas al momento, pues seguimos, no hay problema con eso. Así que fíjense que una de las cosas que les mencioné al inicio es que cooperar y colaborar pues realmente no es lo mismo, no son sinónimos. ¿Ok? Tienen cosas en común, ¿verdad? Colaborar, pues según la Real Academia Española, es trabajar con otras u otras personas en la realización de una obra, o sea, un trabajo, un esfuerzo, pero realmente cuando hablamos de cooperar, hay de manera implícita una acción de ayudarse mutuamente, de interesarse por el otro, mientras que no necesariamente eso está
subyacente, ¿verdad? A cuando colaboramos. Y yo creo que la mejor forma de entender la diferencia entre estos dos términos y cómo lo vemos en la sala de clase es cuando nosotros organizamos tal vez alguna actividad, una fiesta en nuestras casas y usualmente, ¿verdad? En Puerto Rico le llamamos la fiesta del sorullo, ¿verdad? Que cada cual trae algo para aportar. Cuando cada persona trae algo para compartir y para que el tiempo que estemos juntos sea más agradable, pues ciertamente todos estamos colaborando. Todos estamos aportando algo para que la actividad sea un éxito, que la pasemos chévere y que podamos pasar un rato juntos. Sin embargo, cuando se va acabando la actividad, no necesariamente todas las personas que trajeron algo al principio para la fiesta se van a quedar al final para ayudar a recoger y a limpiar todo lo que quedó después. Así que aquellas personas que se quedan hasta el final contigo, ayudándote a fregar, ayudándote a recoger la silla, ayudándote a organizar todo lo que a lo mejor quedó después de que todo el mundo compartió, esas personas probablemente podemos decir que son las que están cooperando porque hay un deseo genuino de que tú como anfitrión no te quedes hasta muy tarde limpiando todo tú sola o solo. Así que esta es la forma implícita, ¿verdad? De que te quiero ayudar porque me interesa que tú puedas irte a acostar temprano y que si todos la pasamos bien, pues mira, vamos a también cooperar para que todo salga bien. Así que eso es una forma un poco más práctica de ver esta diferencia entre lo que es colaborar y cooperar. Así que cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, ciertamente formamos grupos en la que todos van a aportar ideas para solucionar un problema, va a haber una interacción y va a llevarnos a solucionar ese problema. En este caso, cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, nos vamos a dar cuenta que hay menos intervención de parte del docente y que la responsabilidad del aprendizaje recae principalmente en el estudiante. Pero fíjense que algo bien importante que asume el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo asume, en cierto modo, que ya las personas han desarrollado unas habilidades sociales e interpersonales, en otras palabras, que saben escuchar, que saben organizarse, que saben respetar las opiniones diferentes. Hay una serie de habilidades interpersonales que ya han sido desarrolladas y que probablemente pueden recaer en que todos entonces nos entendemos y podamos entonces lograr la tarea con éxito. Así que el aprendizaje colaborativo y cooperativo van a ver que ambas son estrategias que son complementarias, pero la diferencia principal recae en quién ejerce el control del aprendizaje. Cuando yo trabajo aprendizaje cooperativo, el control mayormente recae en el profesor porque yo tengo que asegurarme de que estoy estructurando la actividad la estructura de aprendizaje, la estoy haciendo para atender esas 5 condiciones que mencionamos anteriormente. Y entonces yo me estoy asegurando de que estoy atendiendo la interdependencia positiva, estoy atendiendo el rendimiento individual, estoy atendiendo todos esos elementos que habíamos mencionado anteriormente. Mientras que en el colaborativo recae mayormente en el estudiante y el profesor se ve también como un colaborador o como un aprendiz, donde yo estoy aquí simplemente para apoyarlos en ese proceso, pero realmente ustedes toman sus decisiones, ustedes deciden cómo van a trabajar, entre otras cosas, ¿ok? Así que sí, ambas tienen como objetivo en común, todos tienen que vamos a lograr algo juntos pero este objetivo, ¿verdad? Tiene sus diferencias porque entonces la cooperación reposa en la distribución de tareas y responsabilidades al interior del grupo y el resultado es evaluado de manera grupal. Y la colaboración desea que cada miembro de manera individual sea responsable de alcanzar el objetivo y probablemente el producto es evaluado de manera individual. Así que hay unas pequeñas diferencias entre lo que es aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo. Aquí tienen una tablita, la pueden para comparar,
¿verdad? De qué es lo que, como les dije anteriormente, en el cooperativo el profesor o el docente es quien mayormente estructura la tarea o forma la estructura de aprendizaje cooperativo. Acá entonces en el colaborativo el profesor asume un rol mayormente de guía, dejando que los estudiantes sean responsables con su tarea. El ambiente en el aprendizaje cooperativo es más controlado y cerrado en el sentido de que yo la estoy estructurando. Hay una motivación, la motivación, ¿verdad? Es diferente porque acá en el aprendizaje cooperativo el estudiante está convencido por la cooperación, ¿verdad? Hay que buscar la maestra que el estudiante quiera estar en el grupo, se sienta motivado hacia eso, ¿ok? Así que estas son algunas cositas a considerar, ¿ok? Así que ya más o menos repasando, vimos de dónde el marco teórico del aprendizaje cooperativo, entendimos las cinco condiciones o los 5 principios básicos del aprendizaje cooperativo, distinguimos entre lo que es colaboración y cooperación y cómo se ve eso en la sala de clase. Y ahora vamos entonces a hablar de las estructuras, ¿verdad? Lo que llamaríamos lo que hemos mencionado anteriormente, que es como yo lo organizo, cómo yo lo trabajo en mi sala de clase. Así que Johnson & Johnson le dan estos nombres, ¿verdad?, para distinguir entre las diferentes estructuras de aprendizaje cooperativo. Lo que llamaríamos la formal, que cuando hablamos de una estructura más formal es una estructura más compleja, donde entonces empleamos diversos métodos y requiere de mayor planificación de parte del docente. Cuando hablamos de una estructura más informal, pues entonces son estructuras más simples y son lo que estos autores le llaman momentos de aprendizaje cooperativo. Y ahí tengo una diversidad de técnicas que puedo utilizar y que no requieren que el grupo, ¿verdad? El grupo se puede formar en el momento, ¿verdad? Por la cercanía o por al azar o porque simplemente yo permití que los estudiantes se juntaran, como dijimos al principio. Cuando hablamos de estructuras formales, que son las más complejas, ahí es que mayormente tanto la estructura formal o la estructura de base, estas dos, la primera y la última, son aquellas que probablemente es mejor formar los grupos uno, ¿verdad? Formar que sean grupos heterogéneos. ¿Ok? Cuando hablamos de estructuras de base es que probablemente son grupos que se van a mantener unidos por bastante tiempo y que van a tener una serie de reuniones intermitentes para realizar esa tarea. ¿Ok? Ahora, fíjense que cuando hablamos dije mencionando, dependiendo de la estructura, si estamos hablando de estructuras formales, hay diferentes métodos que podemos utilizar de aprendizaje cooperativo. Y aquí tienen los más comunes y los más citados en la literatura y que se han puesto en práctica y que se ha hecho investigación sobre estos métodos, y son estos 4, ¿verdad? Lo que llaman la tutoría entre iguales o el peer tutoring, el método de rompecabezas. Hay 2 versiones, rompecabezas 1 y el rompecabezas 2. Está entonces el método de enseñanza recíproca y entonces también el de grupos de investigación. ¿Ok? En la lectura, yo les envío una revisión de literatura sobre aprendizaje cooperativo que luego compartirán con ustedes y tienen un poquito más de información, porque ciertamente, ¿verdad? No vamos a probablemente adentrarnos en los detalles, pero sí vamos a definirlos y vamos a tratar de compartir a lo mejor momentos donde los podemos utilizar. Así que cuando hablamos de la tutoría entre iguales, ¿verdad? Son personas de grupos sociales similares que se ayudan a otros a aprender y que aprenden, ellas mismas aprenden mientras están enseñando. Así que se refiere a una díada, a una pareja asimétrica que se llama el tutor y el tutorado. Muchas veces la gente piensa que el principal beneficiario de esta estructura es el que recibe la tutoría o el tutorado. Sin embargo, la investigación nos ha planteado que muchas veces
cuando desarrollamos esta estructura tenemos que ver que también tiene que haber un beneficio tanto para el tutor como para el tutorado. Así que es importante planificarlo de esa manera para que entonces se haya esa interacción y que verdaderamente haya un beneficio entre ambos. El tutor va a beneficiarse porque desarrolla unas destrezas en el proceso de dar la tutoría, y el tutorado obviamente se beneficia porque tiene la interacción con un par que a lo mejor tiene esa habilidad más desarrollada y que la puede trabajar con él directamente. Así que estas estructuras se dan mucho a nivel universitario. Hay muchos programas que utilizan esto como base. Y es importante que tengamos eso en cuenta, pero también lo podemos utilizar en nuestra sala de clase. La mejor forma de yo poder utilizar este método es obviamente conociendo las habilidades de mis estudiantes y estructurar la tarea en un momento donde yo puedo decir que voy a parear estas dos personas para poder lograr este objetivo en común, y es planificada por el profesor. Esta es una de mis favoritas. Esta es una de las que yo tal vez he utilizado un poquito más en mis salas de clase, y es la del rompecabezas, y es la segunda parte, y voy a explicar por qué es el 2, porque hay una parte 1, pero el 2 lo desarrolló Slavin, y básicamente consiste, como dice la palabra, un rompecabezas. Cada miembro del grupo posee una pieza del conocimiento, una pieza vital de lo que es el conocimiento que se espera o de la tarea para lograr el objetivo final. Lo interesante de este método es que tiene dos tipos de agrupaciones, lo que son los equipos de base y los grupos de expertos. Y definitivamente este tipo de estructura requiere que el grupo sea heterogéneo. Voy a mostrarles un visual que ya mismo les va a ayudar a entender un poquito mejor. Y es básicamente donde yo me envuelvo un experto para poder enseñar a otros en ese tema que yo soy experto. Pero como yo no voy a ser experto en todos los temas, cada persona del grupo se va a convertir en experto en un área del tema, por lo tanto va a tener la responsabilidad de poder explicar a otros lo que aprendió sobre ese tema y que los demás lo entiendan. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es mirarlo con un diagrama. Supongamos, y esto yo lo he usado en mis cursos graduados, que usted tiene unas lecturas, usted tiene un tema en su sílabo o en su prontuario que tiene varias lecturas que abordan ese tema, y a lo mejor usted no necesariamente va a pedirle a los estudiantes que hagan todas las lecturas porque tal vez es una tarea un poco amplia, pero usted quiere que de alguna manera todos los estudiantes se beneficien de la discusión de esas lecturas. Pues usted puede asignar las lecturas por equipo y crear lo que llamaríamos el grupo de expertos, y usted puede asignar las lecturas a diferentes miembros del equipo, forma esos grupos de expertos y luego entonces los intercambia con lo que llamamos tiene el grupo base, perdóneme, lo dije al revés. Usted asigna lecturas diferentes a los miembros del equipo, y esos miembros del equipo son los que forman el grupo base, para que entonces puedan intercambiar entre sí lo que aprendieron de cada una de esas lecturas o de cada una de esas tareas importantes del tema asignado. Pero lo interesante es que como todos, en cada uno de los grupos bases va a haber un experto de cada uno de esos temas. Y eso es lo que representan los colores. Así que cuando usted te pone esto en práctica, usted va a tener momentos donde van a estar los grupos bases reunidos para trabajar una tarea en particular, y va a tener momentos donde van a estar los grupos de expertos trabajando. Así que usualmente este tipo de método hay que planificarlo bien, porque usted tiene que definir bien cuáles son las tareas que se esperan que el grupo base pueda cumplir y cuáles son las tareas que se esperan que se puedan cumplir en el grupo de expertos. ¿Ok? Por ejemplo, una tarea en conjunto puede ser que se espere que el grupo base elabore un mapa conceptual del tema general que está trabajando en esa parte del sílabo de su curso.
y eso toma tiempo, eso no se hace, ¿verdad?, en un solo día, sino que va a requerir que hayan varias reuniones o varias interacciones para que se pueda lograr la tarea final. ¿Ok? Dudas, preguntas. Siento que estoy hablando como que mucho y no estoy dando break a que nadie pueda interrumpirme y pueda decir a lo mejor que hay algo. Estamos bien de tiempo, así que si usted tiene alguna duda o pregunta, por favor, no se quede con esa duda. Yo sé que los colegas del SEA me van a avisar cualquier duda, así que cuento con eso. Enseñanza recíproca, también un método importante, y aquí lo que quiero destacar que es un método que puede funcionar muy bien cuando el objetivo es desarrollar la comprensión lectora, ¿verdad? Hay diferentes funciones cognitivas que se van a distribuir entre los miembros del equipo y esto se puede trabajar para desarrollar también, ¿verdad?, lo que llamamos la interdependencia positiva que mencionamos al inicio. Nuevamente, como ven aquí, se requiere que el equipo sea heterogéneo y a veces es importante hacer un modelaje de lo que se espera que ocurra en el equipo. Esto, gente, funciona. Yo lo trabajé una vez con unas lecturas en mi clase de ciencia con estudiantes de sexto grado y fue fabuloso y realmente me lo enseñó otra colega. Yo no conocía sobre este método y fue bien chévere porque se formaron los grupos, se les dio un texto para que lo leyeran y lo comprendieran y lo trabajaran, y entonces los roles cognitivos de cada miembro del equipo iban cambiando, donde va a haber un miembro que lee el texto en voz alta y lo resume, otro miembro del equipo va a desarrollar preguntas, el tercer miembro del equipo va a contestar las preguntas y un cuarto miembro anticipa los eventos en el texto. Si usted se fija, estos roles obligadamente necesitan que cada integrante del equipo esté escuchando y esté tomando notas y esté pendiente. Así que ahí se va desarrollando la interdependencia positiva. O sea que yo dependo de ti, tú dependes de mí. Lo del modelaje es bueno porque muchas veces los estudiantes no necesariamente han tenido la oportunidad de trabajar de esta manera, así que usted podría hacer un modelaje con algunos de sus estudiantes antes de utilizar la actividad en su sala de clase. ¿Ok? Finalmente, uno que yo creo que a lo mejor ustedes deben estar más familiarizados es lo que llamamos los grupos de investigación. Es una forma parecida, se desarrolla de una manera parecida como una comunidad científica que construye conocimiento investigando en equipos de trabajo acerca de un tema, dividiéndolo en diferentes subtemas, ¿verdad? Así que luego de realizar, podemos decir que estamos haciendo una investigación en equipo, ya sea en el área de ciencias naturales o ciencias sociales, dependiendo del área donde ustedes están, y cada uno tiene que hacer revisión de literatura o cada uno tiene que hacer lecturas, pero es importante que entonces esos miembros del equipo se integren y compartan lo que aprendieron y los hallazgos que tuvieron para que entonces puedan trabajar la investigación en general de acuerdo a lo que fue planteado por el docente. ¿Okay? Así que ahora paso entonces un poquito a lo que son las técnicas. Ya terminé con los métodos. Recuerden que los métodos los vamos a utilizar cuando estamos formando grupos formales. Grupos formales son grupos que se mantienen por más tiempo juntos. La estructura es un poco más compleja, por lo tanto toma un poco más de tiempo en desarrollar la actividad y obtener el logro, el objetivo final común. Pero ahora, esto es lo que llamamos algunas técnicas de aprendizaje cooperativo o ¿verdad?, que son informales, o lo que en la literatura le llaman los momentos de aprendizaje cooperativo. ¿Ok? Hay autores que los dividen por el propósito de cuál es el objetivo que yo quiero lograr. Si son técnicas para fomentar el diálogo, pues le llamamos, ¿verdad? Hay diferentes formas que yo puedo utilizar
para poder formar para lograr que los estudiantes compartan conocimiento previo, tomen turnos. Aquí, por ejemplo, hay lo que llaman los turnos de conversación o los talking chips, también en inglés. Hay un texto de Spencer Kagan que es buenísimo, que tiene un montón de ilustraciones. Si me da tiempo ahorita, pues se los muestro, pero es excelente recurso si usted quiere variar su clase todo el tiempo utilizando técnicas informales que tal vez no requieren de tanta planificación como tal. Me explico, porque son grupos que se forman en el momento, ¿ok? Una de mis favoritas y que yo creo que muchos de ustedes a lo mejor han utilizado es lo que llamamos el Think Per Share, o los apuntes en pareja, que le podemos llamar el Think Per Write, ¿verdad? Son técnicas para procesar la información. Y aquí, como dice el título, damos un minuto para que cada miembro piense a nivel individual, luego se parean con alguien que puede ser que está al lado suyo o alguien usted lo dividió por número y comparten su reflexión, pero tomando turnos. Importante que hay que escuchar a la pareja para poder entonces, en la última faceta, el docente puede llamar, ¿verdad? Llamar a cualquiera de las dos personas, o si es un grupo de 3, para que comparta las reflexiones, pero no de él, no de él nada más, sino del grupo primero. ¿Ok? Las técnicas para la construcción conjunta de conocimiento, hay varias técnicas, se le llaman lápiz al medio, por números y controversia académica. Aquí básicamente estructuramos donde ponemos diferentes formas para que puedan entonces trabajar de manera cooperativa, pero para construir un conocimiento, ya sea que estamos desarrollando algún organizador gráfico o alguna tarea en particular. Y aquí tienen técnicas para la resolución de problemas. En la lectura que les envié van a tener un poquito más de información que pueden entonces consultarla más adelante para que la puedan trabajar. Una que a mí me encanta y que siempre había leído sobre ella, pero nunca la había puesto en práctica, y la puse en práctica el semestre pasado con mis estudiantes de maestría, es lo que llaman el Fishbowl Protocol, ¿verdad? O el protocolo de la pecera. Suena un poco raro cuando lo traducimos, pero es una técnica bien interesante porque permite que los estudiantes que se coloquen en dos círculos, ¿verdad? El círculo interno y el círculo externo. Entonces, los estudiantes que están en el círculo interno van a intercambiar, van a tener una conversación e intercambian sus ideas con respecto a una pregunta que fue planteada por usted, ¿verdad? Por el docente, que usted quiere que ellos conversen sobre eso. Mientras esa conversación al interior se está dando, las personas, los estudiantes que están en las afueras, tienen las instrucciones de que no pueden hablar, no pueden interrumpir. Su tarea es servir de observadores. Y como observadores, pues van a utilizar diversos sentidos para poder tomar sus observaciones, escuchando, observando la dinámica, tomando notas, y luego lo que hacemos es que entonces esos observadores se intercambian y ahora pasan al círculo interno y los que estaban adentro pasan al círculo externo. Y se vuelve a repetir la dinámica. ¿Qué es lo chévere de esta actividad? Que usualmente es bien importante porque ayuda a desarrollar destrezas interpersonales, como saber esperar tu turno, escuchar, el poder verdaderamente no querer interrumpir mientras otros hablan. Y muchas veces mi experiencia fue cuando dialogamos al final sobre cómo se sintieron desde ambas perspectivas. Los estudiantes siempre, bueno, cuando lo puse en práctica, los estudiantes mencionaron que cuando estaban en el interior del círculo se sentían como que los estaban observando y como que se sentían un poquito incómodos mientras estuvieron ahí,
pero después se sintieron más tranquilos porque se dieron cuenta de que puede que eran sus compañeros y pues como que pudieron, pero ciertamente pues es interesante la dinámica porque desarrolla esas destrezas interpersonales que también son importantes. Los que están afuera, muchas veces cuando reflexionan en su rol de observadores, comentan que, por ejemplo, se sintieron como que querían participar de la conversación, pero como tenían instrucciones de que su rol era de observador, pues se tenían que aguantar y a veces eso les daba un poco de trabajo. Así que esta actividad se las recomiendo. Es fabulosa, permite desarrollar destrezas interpersonales, permite desarrollar la interdependencia positiva y es un poco para crear el ambiente de aprendizaje cooperativo en su sala de clase. Así que la puede utilizar con algún tema tópico que usted esté discutiendo o algo simplemente que usted quiera para que ellos entonces cambien los roles y puedan entonces compartir cómo se sintieron. Más o menos estamos casi, déjame ver qué hora es, son las 2, tenemos tiempo suficiente, pero para dejarles saber que ahí, de hecho, salió una edición más reciente que tengo que actualizar. Hay un libro que se llama Classroom Instruction That Works, que publicaron donde se basa en la investigación y entonces es como un recuento, mayormente investigación de diseño cuantitativo, ¿verdad? Comparando grupos controles y grupos experimentales sobre cuáles son las prácticas más efectivas en la sala de clase. Y miren qué interesante que entre las 9, lo que llaman las 9 prácticas, las 9 categorías, para ponerlo de esa manera, más de prácticas efectivas, tiene lo de los plantear los objetivos, el ofrecer la retrocomunicación, el reforzar el esfuerzo y proveer reconocimiento. Y fíjense que el número 3 está el aprendizaje cooperativo. Y entre otras, ¿verdad? Tomar notas, asignar tareas. Así que estas son prácticas o categorías que la literatura nos está apuntando que tienen mayor evidencia científica en términos de las investigaciones que se están haciendo en el campo educativo. ¿Okay? Y el aprendizaje cooperativo está entre esas prácticas efectivas. Y aquí entonces llegamos a lo que llamamos el aha moment, que es donde ahora yo voy a hacer una pausa para que ustedes puedan compartir sus dudas, preguntas, comentarios. Voy a dejar de presentar para que entonces ustedes puedan compartir o si quieren escribir en el chat, son bienvenidos. Para yo poder entonces... Profesora, diga. permiso, si le habla Rita. Ajá. Es que quería decir que en el chat puse a los participantes el artículo y la revisión que envío de apoyo y también puse la presentación que las personas pueden ir al chat y Qué chévere, bajarla. sí. Gracias, Rita. De Sí, nada. miren, ahí tienen uno que dice articles, que el que está en inglés. Ese es un artículo que para mí lo encontré muy interesante, es un poquito, no es tan reciente, pero sobre todo porque trabaja con el nivel universitario, ¿verdad? Y está dirigido hacia ese nivel particularmente y como a veces tendemos a asociar el aprendizaje cooperativo como algo que se hace mayormente en el nivel de K12 probablemente y que a lo mejor cuando llegamos al nivel universitario pues como que asumimos que nuestros estudiantes tienen esas destrezas ya desarrolladas y nos damos cuenta de que no necesariamente es así. Y tiene unos anejos bien interesantes y lo quise compartir con ustedes. Entonces, el otro que dice revisión de literatura de aprendizaje cooperativo, pues ya ahí eso es una revisión que yo he ido haciendo pues a través del tiempo, consultando diferentes fuentes para que puedan entonces profundizar y tener ejemplos tanto de métodos y técnicas que pueden utilizar en su sala de clase. Mi intención es que puedan tener variedad. Siempre comento que
Esto es algo que uno sigue aprendiendo y como dije al principio, mientras más practico, mejor, puedo ver los resultados y puedo entonces darme cuenta de qué me funciona y qué no me funciona. Por ejemplo, yo esa del protocolo de la pecera, yo no, la había leído, me parecía interesante, pero no la había utilizado. Y dije, vamos a utilizarla en un momento donde entendí que era necesario y créanme que a los estudiantes les gustó mucho la experiencia, valoraron la experiencia y fue bien productiva. Así que ahí tienen algunas ideas que pueden consultar. Tal vez me gustaría, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta que tenga inquietud de algo que haya hecho en su sala de clases y no le haya salido bien y usted quiere que a lo mejor yo le pueda ofrecer mi feedback, no sé. Quisiera como que darle unos minutitos para eso. Sí, doctora. Hola. Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Pérez Díaz para Record. Y yo todo el tiempo trabajo con grupos en mis cursos, para que hagan los trabajos y aprendan entre sí, ¿verdad? Aprendizaje cooperativo. Pero me preocupa, dado que el grupo heterogéneo es la mejor apuesta. Yo llego a un curso, hay 20 estudiantes al frente mío, la mayoría yo no los conozco. ¿Cómo yo puedo formar grupos heterogéneos? ¿Qué criterios Ay, qué bueno que hizo la pregunta. puedo utilizar para crear esos grupos heterogéneos? Muy bien. Okay. Pues le voy a ayudar. Pues mira, qué bueno que me hace la pregunta, porque en ese artículo que les mencioné, el que está en inglés, una de las sugerencias que da es que al principio del curso, y yo lo implementé este semestre pasado con mis estudiantes también, al principio del curso se crea un formulario donde usted va a pedirle a los estudiantes una información general básica para conocerlo. Y en ese formulario usted le puede preguntar, una de las cosas que le pide a los estudiantes es que le dé su disponibilidad para reunirse fuera del horario, ¿verdad?, regular de su clase. A veces un criterio para formar un grupo heterogéneo puede ser utilizando esa información de la disponibilidad. Si usted tiene estudiantes que usted observa que tienen la misma disponibilidad para reunirse, pues eso puede ser un criterio a considerar para agruparlos juntos, ¿no? Otro criterio, a veces en ese formulario usted puede pedir si es un curso que tuvo tal vez un prerequisito, no sé, ¿verdad?, cuál es el curso que usted se refiere, pero si es un curso que tiene un prerequisito, a lo mejor usted puede preguntar de manera confidencial, ¿verdad?, cómo le fue o qué nota sacó en ese curso. Eso es una sugerencia que trabajan en el artículo y que le puede dar a usted criterios para poder formar el grupo de manera heterogénea. Ciertamente, si usted forma los grupos cooperativos para que duren todo el semestre, pues obviamente usted va a necesitar información de trasfondo para saber cómo formarlo. Y esa información de trasfondo puede ser de una entrevista informal que usted pueda hacer con sus estudiantes en su horario de oficina para conocerlos un poco mejor. Podría ser utilizando algunos cuestionarios como nos presenta por aquí el colega José Reyes Ortega, que dice que él utiliza un cuestionario para saber qué clases tiene, temas de interés, muy bien. Así que el uso de un cuestionario sencillo puede ser bien valioso desde el primer día de clase para que usted tenga tal vez un poco más de información sobre sus estudiantes y poder desarrollar unos criterios para formar los grupos. Pero vuelvo y repito, no quiere decir que siempre usted tiene que formar grupos heterogéneos. Y voy a hacer la aclaración. La literatura también avala cuando podemos formar grupos homogéneos por ejemplo, por tema de interés.
Si yo tengo en mi curso, tengo varios tópicos y dentro de esos tópicos yo puedo preguntar cuáles son los temas de interés y aquellos estudiantes que coinciden en el tema de interés, los puedo agrupar juntos. Y eso lo hace homogéneo en cuanto al tema de interés, ¿verdad? Como criterio. Lo ideal es que sea heterogéneo en género, ¿verdad? Que hayan varones, ¿verdad? Hombre, mujer, de cómo se identifiquen, ¿verdad? El género con el que se identifiquen. Evitar que se agrupen por grupos que sean, usted no quiere tener grupos donde todas sean, se identifiquen como mujeres, o grupos que donde todos se identifiquen como hombres, ¿verdad? Usted quiere tener grupos heterogéneos. Así que género, origen étnico, raza, si tiene, mientras más diversidad en términos de origen étnico también, aunque nosotros acá en Puerto Rico tal vez no tenemos ese asunto cultural tan diverso, pero lo hay. Es bueno que eso se tome en cuenta para poder formar los grupos. Así que los cuestionarios al inicio son buenos, algunas entrevistas tal vez informales que usted pueda hacer al inicio en sus horas de oficina para conocer sus estudiantes, le pueden brindar mucha información en cuanto a las habilidades y las capacidades para que ellos puedan entonces poder formar grupos heterogéneos y que puedan entonces apoyarse unos a otros. Espero haberle contestado y haberle dado algunas orejitas para ¿Cómo poder. no? Muy bien, entendido. Ok, chévere. ¿Alguien más que quiera compartir alguna inquietud o algo que pueda yo a lo mejor comentarle para que beneficio de todo el mundo? Sí, profesora, si se puede. Sí, adelante, Urayoan. Urayoan Jordán por aquí. Nada, aquí en el Aha Moments, ¿verdad? Estoy como conectando un poquito esto con lo que presentaba la filosofía de Paulo Freire y cómo todos se educan entre sí. Entonces, claro, pues, más bien visualizo esto como técnica para poner en ejecución esa filosofía. Estoy en definitivo. Definitivo. Sí, tal vez en la literatura, cuando no habla de la estrategia de aprendizaje cooperativo, por lo menos en la literatura que yo he consultado, no a quien más referencia hacen a Vygotsky por la teoría, ¿verdad?, del desarrollo cognitivo y el desarrollo de los pensamientos psicológicos superiores, y de ahí entonces se transfiere al campo de la educación. Pero sí, la filosofía de Paulo Freire en esa práctica dialógica, ¿no? En esa práctica dialógica que él promueve es muy importante esa interacción. Así que definitivo, no es cónsono con esa filosofía. Perfecto, gracias por compartir. Gracias. ¿Algún otro aha moment que hayan tenido? Christopher. Hola, saludos, profesora, qué bueno saber. Hola. Mire, estaba pensando en lo siguiente, ¿no? Y revisando la diapositiva donde abre como la independencia positiva, y luego cuando no logra hacer eso es más como un pseudo grupo de aprendizaje, un grupo de aprendizaje tradicional. Y estaba pensando en experiencias como, por ejemplo, un cohort de, ¿verdad?, de estudiantes que llevan unos años trabajando juntos y llegan ahí a una clase donde se conocen entre ellos y se conocen de sus destrezas, y bueno, algunos tienen destrezas en cierta área y otros no. Entonces, cuando tiene ya como eso, digamos, un prejuicio, ¿verdad?, un sesgo de alguna experiencia anterior, ¿cómo se puede brincar eso y lograr tener ese cooperativismo, ¿verdad? De verdad, si ya viene esa idea anteriores de otra experiencia que quizás no fueran tan buenas. Excelente pregunta. Yo por lo menos cuando siempre les dejo claro a los estudiantes que van en mi curso, van a haber momentos donde yo soy la que voy a formar los grupos. Y les dejo claro que para yo formar los grupos considero una serie de criterios y discuto los criterios con mis estudiantes.
Cuando uno define los criterios claramente y los explica, los estudiantes, por lo menos a nivel universitario, ¿verdad?, tienden a comprender y no protestarán mucho. Puede siempre haber alguno que siempre pueda no estar de acuerdo, pero para mí la clave en la formación de los grupos, que es ustedes como profesores definir bien esos criterios. Cuando tú defines bien esos criterios, tú sabes con quién tú puedes trabajar a quién. Por ejemplo, cuando yo digo criterios me refiero, pueden ser habilidades diversas destrezas. Puede ser un criterio, comunicación oral, la habilidad para comunicarse de manera escrita, oral, o el manejo de instrumentos en el laboratorio. Criterios que tengan que ver con diversas habilidades que ustedes saben que hay una diversidad en el grupo y que usted necesita que el grupo sea heterogéneo, porque lo que quiere provocar es que haya una interdependencia donde, ok, yo domino esta destreza, tú no la dominas tanto en esta destreza, pero esta otra destreza, esta otra persona la domina y esta otra no. Y haya esa diversidad, cosa de que se puedan apoyar unos a otros. Por eso el uso de los cuestionarios, el uso de las entrevistas informales, el uso de tú poder recopilar esa información de antemano, te va a permitir a ti como profesor poder formar los grupos de la mejor manera, ¿verdad? No hay una fórmula perfecta. Pueden haber momentos donde a lo mejor se observa que en el grupo hay una serie de conflictos donde usted como profesor tiene que intervenir y tiene que buscar la manera de resolver ese conflicto y que pueda seguir hacia adelante. Así que yo creo que no hay una contestación, ¿verdad?, única a su pregunta, pero en mi experiencia, cuando yo formo grupos, que los formo yo siempre les digo, ok, el propósito de este trabajo es este. Estos son los objetivos de este trabajo. Este trabajo requiere estas destrezas. Yo tengo una información, yo quiero que sean grupos heterogéneos porque me interesa que aprendan unos de otros. Y que eso va a permitir que usted pueda trabajar con otros estudiantes que a lo mejor usted nunca ha trabajado y que lo pueda conocer. Así que al nivel en que estamos, ¿verdad?, de universitario, esa conversación a mí por lo menos me ha resultado bastante positiva y no he tenido problemas. Así que hay que tener el diálogo para que ellos entiendan por qué están trabajando en ese grupo que formó el profesor y que lo hizo no a lo loco, lo hizo pensando en lograr que el resultado final fuera de alta calidad, sea de alta calidad, tomando en consideración la diversidad de talentos que pueden haber en esa sala de clase. Pero, ¿sabes qué, Chris? Eso toma práctica, es lanzarte a hacerlo. Es definir los criterios y saber por qué lo estás haciendo y explicarlo a los estudiantes para que ellos estén conscientes de que esa es la razón por la cual se está haciendo de esa manera. No sé si te contesté. Seguro. Y si te puedo. Sí, muy bien. Gracias por los pensamientos. Sí, y hay lectura en ese documento, ese artículo que les envié, el de Turning Teams into Effective Groups. Ese artículo está bien interesante de cómo puedes atender esos posibles retos que te puedes enfrentar en el proceso de formación de los grupos, que lo puedes consultar después con calma. Déjame ver, yo creo que alguien había escrito algo, déjame leer por aquí. Hay que sacar el ratito, sí, informal, definitivo, para que pueda formar los grupos. Hay momentos donde usted puede dejar que los grupos se formen, que ellos sean los que se formen, pero la literatura eso es lo menos que recomienda, porque cuando permitimos que los estudiantes escojan con quién quieren trabajar, muchas veces trabajan con el que es el mejor amigo, el que es el que conozco, y entonces a veces la carga no se distribuye porque como hay una amistad, a lo mejor siempre puede haber uno que trabaje más que el otro.
Y entonces eso puede crear, va a crear un desbalance y no es recomendado. Y siempre pasa, yo no sé ustedes, pero yo tuve experiencias muy buenas, pero también tuve experiencias no tan buenas, donde trabajaba con colegas, donde pues a lo mejor no hacían la parte que les correspondía a tiempo, entonces uno se encuentra como que el tiempo está acercándose para entregar el trabajo final y no llegan a las reuniones o no vienen preparados a las reuniones, entonces pues a nivel universitario uno no quiere tener que ir a donde un profesor a decirle, mire profesor, no está funcionando el grupo porque tenemos reuniones y fulano o fulana no llegan. Esas cosas a veces se pueden manejar con instrumentos de evaluación como coevaluación y autoevaluación que pueden ayudar a que los estudiantes sepan que sus colegas también van a estar evaluando ciertos elementos dentro del trabajo. ¿Está bien? ¿Algún otro aha moment que quieran compartir? No veo ninguna. Ok. Las preguntas a lo mejor surgen después. En la presentación tienen mi correo electrónico, que si ustedes después necesitan algún apoyo, por favor, somos una comunidad de aprendizaje, una comunidad universitaria que nos apoyamos unos a otros. Si usted necesita algún documento o si usted quiere ver un instrumento particular de evaluación, que yo tengo instrumentos que he desarrollado para evaluar destrezas cooperativas o listas de cotejos que pueden ayudarles en el proceso de estructurar los grupos cooperativos, por favor me escribe y con mucho gusto pues se lo hago llegar y lo comparto con ustedes, ¿verdad? De manera, yo siempre he creído que lo que yo he hecho en mi vida profesional no ha sido sola, he dependido de muchas personas que me han ayudado y de la misma manera, si yo puedo ayudarlos a ustedes a que puedan seguir aprendiendo y que puedan seguir desarrollando sus mejores prácticas educativas, pues para eso estamos. Así que tienen mi correo electrónico y cualquier otra cosa, pues me pueden escribir. Esto es un tema que cuando las preguntas usualmente surgen cuando cuando lo estoy haciendo, así que el que no haya preguntas, pues quiere decir que a lo mejor pues se explicó bastante bien, por lo menos lo que estábamos trabajando y eso me alegra. Así que voy a ver, creo que alguien escribió aquí. Muy bien, gracias Noela, a la orden siempre. Estamos para ayudarnos y apoyarnos y obviamente a través del SEA que siempre ha estado bien atento a las necesidades de nuestra comunidad universitaria, de poder capacitarnos. Yo me he beneficiado muchísimo de los webinars que ofrece el SEA. Trato siempre de que cuando me piden algún webinar poder decir presente, porque al igual que yo me he beneficiado del conocimiento y de la experiencia de otros colegas, pues creo que también pues yo puedo aportar un poquito en eso. Así que para eso estamos. ¿Está bien?